Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tus bendiciones, Señor mi Dios. Entregamos a ti, Señor mi Dios, este mensaje. Entregamos a ti nuestro corazón. Permite, Señor mi Dios, que podamos honrarte por medio del mensaje y permite, Señor mi Dios, que más personas te conozcan, que sepan quién eres, Señor mi Dios, que sepan que tú tienes el control sobre nuestra vida. Entregamos a ti, Señor mi Dios, este mensaje de Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y que a través del mensaje podamos, Señor mi Dios, animarnos, queriendo más parecernos a ti. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor, mi Dios. Imparte tu mensaje a través de mi voz, imparte tu mensaje a través de mi corazón, imparte tu mensaje, Señor. Permíteme glorificarte esta noche. Diga conmigo, hermano. Amén. Y amén. Gracias por su amable espera, hermano. Déjeme decir, hermanos, que este mensaje en realidad yo ya vengo tocado. Yo ya estoy tocado. No sé usted cómo lo va a recibir, por lo cual le pido, por favor, abra su corazón y pídale al Señor. Permíteme, Señor, entender el mensaje. Permíteme, Señor, entender tu mensaje. Al momento que usted entiende este mensaje aún más con su corazón, vas a ver, hermanos, por qué pasa por problemas, dificultades y por qué, hermanos, estas personas como los 24 ancianos son el top de top en el reino de los cielos. Quiero que pueda abrir por eso mismo su corazón y haga su mayor esfuerzo para entender más este mensaje. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Leemos, hermanos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Dice, entonces, hermanos, vamos a activar la cámara, perdón, aquí estamos. Querido hermano, hermana en Cristo. No sé por qué en este momento es cuando menos personas conectadas veo. No sé si se levantan para ir al baño o algo y de repente van a volver. Quisiera expresarme agradecimiento para las personas que siempre se conectan. Es importante, hermano, que usted no pierda, hermanos, el seguimiento. Y que esté escuchando por primera vez este mensaje no significa que haya perdido el seguimiento, sino que lo ideal sería escuchar los otros mensajes para que entienda este, hermanos. Es una serie de sermones sobre Apocalipsis. Querido hermano y hermana en Cristo, en el último mensaje, o sea, el de día de él, les hablé acerca de 5 de los hombres que se convertirán en los 24 ancianos en el cielo. Entre estos 5 hombres expliqué acerca de la fe del apóstol Pablo. Para convertirse, hermanos, en uno de los 24 ancianos, debe de ser el mejor de los mejores en los aspectos generales de la fe,
pero especialmente su fe debe de ser lo suficientemente sobresaliente como para representar un aspecto de la fe como el amor, la fidelidad, la bondad y la integridad. Esta noche, hermanos, vamos a continuar analizando la fe de aquellas personas que conformarán los 24 ancianos. El apóstol Pedro fue el mejor discípulo del Señor, pero antes de recibir el Espíritu Santo, cometió un gran error al negar al Señor. Muchas personas lo recuerdan por eso. Y así, hermanos, había vivido toda su vida endeudado y avergonzado. ¿Les parece, hermanos, si vemos el video antes de continuar? Quiero que lo veamos juntos. Permítame. Dura solamente 2 minutos con 24. Ok. Estamos. Pongo el video. Yo voy a salir bajito. Permítanme que está en silencio. Pues sí. Y vamos a bajarle a la música. Bueno, no sé si esto es copyright al final, verdaderamente, como les agarran feo en Facebook, en YouTube. Hermanos, estamos mejor en Facebook, más acelerados con el tiempo. Los hermanos de Facebook nos están viendo más en vivo. Veamos el video. Vigílenlo bien. Y los soldados lo llevaron al patio, burlándose de él, llamándolo rey de los judíos. Allí está la capa del rey. ¡Dinos lo que va a suceder! ¿Nos va a salvar, su majestad? ¿Nos va a salvar? Él también estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Yo los vi juntos. ¡Tus humildes servidores! ¿Qué se siente mirar a la gente hacia arriba? Y Pedro estaba oculto. Tú también eres de ellos. Pero no lo soy. No lo soy. Seguro que este hombre estaba con él. Además es de Galilea. ¡Lárgate! Ni siquiera sé de qué estás hablando. Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho ese mismo día. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Qué fuerte. Ok. Ahí niegan, hermanos, a Jesús. Eso fue lo que pasó con Pedro. Amén. Ya todos conocen la historia, hermanos. Todos podrían decir que la conocen, pero en realidad entienden el sentimiento. Él negó al Señor. Hermanos, y así él había vivido durante mucho tiempo, sabiendo. Pero me dirá, perdón hermano, no me pongo porque la cámara no se desempaña, no me enfoco, y que ya me enfoco. Pedro, hermanos, vivió todo este tiempo con eso mismo en su corazón. Usted me dirá, el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, me amas 3 veces, y con eso creen que era suficiente. Él se sentía así, hermanos. Había vivido toda su vida endeudado
y avergonzado por eso que hizo. Aunque él, hermanos, fue fiel a la obra de Dios y abandonó su propia vida después de conocer al Señor. Música de fondo, perdón. Hoy sí. Después de conocer al Señor, hermanos, resucitado y recibir el Espíritu Santo, siempre tuvo un sentimiento de deuda y vergüenza en un rincón de su corazón. Por eso no pudo morir como murió el Señor en la cruz. Pidió ser crucificado cabeza abajo. Incluso al elegir esta forma de morir, hermanos, quería pagar tal corazón avergonzado y endeudado por el Señor. Ahora, hermano, ¿quién tiene un corazón como el apóstol Pedro en estos días? ¿Cuántas personas hay que graban la gracia del Señor en sus corazones durante toda su vida y tratan de devolver su gracia hasta el punto de sacrificar sus vidas? Aunque el Señor, hermanos, salvó sus almas que originalmente estaban destinadas al infierno y les dio verdadera esperanza, muchas personas olvidan el gran amor y la gracia del Señor. Se desaniman fácilmente cuando enfrentan dificultades e incluso se quejan contra el Señor. Cuando conocieron al Señor por primera vez, sus corazones ardían y hicieron confesiones para dedicar sus vidas al Señor. Pero a medida que pasa el tiempo, llevan una vida de creyentes indolentes y se contentan con una fe tan perezosa. No dicen, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo hacer mejor que lo que estoy haciendo? Pero en cambio piensan para sí mismos, estoy bien, estoy tranquilo. Me gustaría, hermanos, instarles si realmente anhelan la nueva Jerusalén. Por favor, haga una confesión a Dios diciendo, te amo tanto, Señor, no hay cambio en mi fervor que incluso moriría en una cruz boca abajo como el apóstol Pedro y mi fervor se está calentando más y más. Como quien recibió una gracia tan grande del Señor y como quien fue perdonado de sus pecados imperdonables y recibió la gracia para trabajar para el Señor, no debe haber ningún cambio en el deseo de su corazón de devolver su gracia con toda su vida hasta que el Señor regrese. Cuando esté ante los 24 ancianos, en lugar de sentirse avergonzado, hermanos, debe de estar seguro de recibir gran gloria y recompensa. El apóstol Pedro no pensó en convertirse en uno de los 24 ancianos. Él solo trabajó para el Señor renunciando a su vida hasta que llegó el último momento para devolver la gracia del Señor y entonces pudo reservar un asiento glorioso entre los 24 ancianos. Querido hermano y hermana en Cristo, la siguiente persona es el apóstol Juan. No tiene un relato detallado en la Biblia, pero solo por el hecho de que escribió el libro del Apocalipsis, podemos discernir, hermanos, su nivel de fe. Como he mencionado, hermanos, muchas veces, no cualquiera puede recibir una revelación. Deben de reunir los requisitos adecuados a la vista de Dios. Y el requisito más importante es la santificación. Cuando se santifica, hermanos, y se convierte en un vaso limpio, Dios Padre le dará una clara revelación de varias maneras, como su inspiración, visiones y su voz. Según una historia, hermanos, del apóstol Juan no resultó herido, sino protegido cuando lo arrojaron a una olla con aceite hirviendo. Así como 1 de Juan capítulo 5, versículo 18 dice, sabemos que ninguno que es nacido de Dios peca, sino que el que es nacido de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. El apóstol Juan cumplió con los requisitos apropiados completamente para ser protegido por Dios. Además, podemos encontrar en la Biblia a través de la primera carta de Juan, cuán profundamente comprendió el amor de Dios. El profundo nivel de amor, hermanos, que realizó y que él mismo, hermano, tenía en su corazón, estaba bien escrito en inspiración del Espíritu Santo. Escúcheme bien. Después de que el apóstol Juan preparó su vasija de santificación y entró en un nivel profundo del Espíritu, acumuló una cantidad inconmensurable de oraciones para recibir revelaciones de Dios. Su frente prueba bien este hecho. Aquellos hermanos que han visto al apóstol Juan con ojos espirituales saben cómo es su frente. Su frente, hermanos, es tan gruesa que parece que sobresalía. Por eso me pasé la gorra para acá, hermanos. Es porque tiene una especie de callo de la frente debido a sus oraciones. En la pared de la cueva de la isla de Patmos, donde se dice que recibió la revelación, se puede encontrar una marca donde puso la mano
durante sus oraciones. Mientras oraba, hermanos, así durante mucho tiempo, se golpeó la frente contra la pared. Los callos comenzaron a cubrir su frente y finalmente llegó a tener una frente muy gruesa, llena de callos. Es prueba, hermanos, de los largos años que soportó con paciencia y obedeció ante Dios para recibir la revelación de parte del mismo. Así fue, hermanos, como el apóstol Juan pudo recibir tan preciosas revelaciones del libro del Apocalipsis, que revela claramente las cosas de los últimos días. Dado que innumerables personas pueden despertar y vivir una vida de fe apropiada gracias a este libro de Apocalipsis, ¿cuán grande será su recompensa en el cielo? A continuación, ¿qué pasa con la fe del rey David? Hechos capítulo 13, versículo 22 dice: después de haberlo quitado, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo mi voluntad. Desde su niñez, hermanos, David amó mucho a Dios. Incluso a una edad temprana se enfrentó a Goliat, quien se burló, hermanos, del nombre de Dios, lo mató y trajo la victoria a Israel. Como amaba a Dios, no trató de perdonar su propia vida, sino, hermanos, que luchó valientemente contra el gigante filisteo. Pero hoy en día, algunas personas ocultan su fe o no se levantan valientemente por temor a ver algún tipo de pérdida a causa de su fe. Actúan como si lo ignoraran cuando el nombre de Dios es deshonrado. Aunque algo está en contra de la palabra de Dios, se comprometen con ella y la siguen. Pero David no se limitó a sentarse y mirar a Goliat burlándose y usando mal el nombre de Dios. No importa, hermanos, cuán grande era Goliat y cuán pequeño era su juventud, David dependía del nombre de Dios y valientemente luchó contra Goliat. Dios cumplió su voluntad y providencia a través de una persona como David. Además, hermanos, David dependía únicamente de Dios en todo. En vez de usar su propio pensamiento o el método de alguien más, le pidió todo a Dios, le obedeció y siguió la voluntad y orden de Dios. Aunque creció en los campos de batalla desde su juventud, no dependía de su experiencia o sabiduría en una batalla, sino que dependía completamente solo de Dios. Pidió a Dios incluso en las cosas más triviales. Bueno, hubo un tiempo, hermanos, en que David cometió un pecado ante Dios y la ira de Dios vino sobre él. Pero David se arrepintió y se volvió enseguida también. Fue correcto ante Dios en su arrepentimiento. En otras palabras, reconoció su pecado y se arrepintió de inmediato. También superó la retribución de su pecado con humildad. Además, hermanos, aunque era rey de un país, cuando el arca de Dios volvió a Israel, se alegró tanto que bailó delante de su pueblo. No le importaba lo que pensaran los demás, mientras lo quisiera agradar a Dios. Hizo caso omiso de su posición y sentido del decoro. ¿Cuántos líderes conoce que ignoran su posición y lo que se considera social o políticamente correcto, sin importar las opiniones de los demás, solo para dar gloria a Dios y agradar a Dios? Tal como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si aún tratar de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermanos, debemos agradar solo a Dios. Para hacerlo debemos seguir la voluntad de Dios en cualquier situación y bajo cualquier condición. Fue de esta manera, hermanos, que el rey David siempre escogió una manera de agradar a Dios en cualquier situación dada. Además, hermanos, realizó la bondad en gran medida. David solo mostró bondad y gracia al rey Saúl, pero el rey Saúl solo trató de matar a David. Pero cuando David tuvo dos oportunidades en las que podría haber matado al rey Saúl, más bien mostró las obras de bondad que podían tocar los corazones de los demás. El rey Saúl se conmovió por la acción de David. Si tienen, hermanos, un corazón como el de David, ¿no cree que Dios seguramente lo refinará para guiarlo a una posición más gloriosa en la Nueva Jerusalén? Querido hermano y hermana en Cristo,
El profeta Samuel fue entregado a un sacerdote y criado en el templo de Dios, inmediatamente después de ser destetado por su madre. Desde temprana edad vivió una vida separada del mundo y dedicada a Dios. Con respecto a este joven Samuel, Dios dijo en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, «Pero yo me suscitaré un sacerdote fiel que hará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa duradera, y andará siempre delante de mi ungido». Además, como está escrito en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, que dice, «Así creció Samuel y el Señor estaba con él, y no dejó que ninguna de sus palabras fallara». Samuel estaba completamente garantizado por Dios, hermanos. Dios incluso dijo que lo que el pueblo le hizo a Samuel fue lo que le hicieron a Dios. Samuel fue un hombre de Dios y un profeta que fue establecido en el nombre de Dios. Y durante toda su vida fue fiel a su deber, dado siguiendo la voluntad de Dios. Samuel, hermanos, vivió toda su vida con fidelidad, devoción y obediencia ante Dios de esta manera. Y Dios lo estableció como uno de los 24 ancianos y lo convirtió en un modelo a seguir del cultivo humano. Querido hermano y hermana en Cristo, hasta ahora, hermanos, les he explicado, hermanos, acerca de la fe del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el rey David y Samuel, rápidamente. Y ahora les voy a contar otros 7 que se convertirán en los 24 ancianos. Ellos son José, el gobernante de Egipto, Daniel, del que ya hablamos, los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y los diáconos Felipe, Esteban en el Nuevo Testamento. ¿Qué aspecto de su fe les fue reconocido para convertirse en uno de los 24 ancianos? ¿Quiénes son ellos? Permítanme. Esto es agua mineral, hermanos, es de la vida. Presten atención. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar de José. Por si ustedes ya lo saben, él fue vendido a un país extranjero como esclavo a la edad de 17 años. Y fue por sus hermanos que envidiaban a José. Hermanos, José estuvo a punto de ser asesinado por sus hermanos, pero le perdonaron la vida. Fue vendido a un comerciante como esclavo. Pero incluso en esta situación, José no se desanimó. Era tan honesto y fiel en su posición que otros lo reconocían. Sin embargo, fue acusado injustamente nuevamente y enviado a prisión. Desde un punto de vista carnal, su vida parecía haber terminado ahora. Como si cayera en un lodazal, hermano, se encontraba en una situación de profunda desesperación, donde no había esperanza de una vida mejor. Pero incluso, hermanos, en esta situación, la fe de José en Dios se hizo aún más fuerte. En su firme fe de que era Dios quien dirigía su vida, hizo lo mejor que pudo en su vida dentro de la bondad y de la verdad. Y finalmente, en la providencia de Dios, se convirtió en gobernante de Egipto, un imperio que dominaba en esos días. Pero, hermano, fue cuando José se encontró de nuevo con sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo a un país extranjero, que la fe sobresaliente de José se reveló verdaderamente. Desde una perspectiva carnal, José tuvo que pasar muchas crisis extremas en 13 años, hermanos, a causa de la envidia y los celos de sus hermanos. José llegó a tener autoridad en su mano para gobernar la vida y la muerte de sus hermanos. Pero José no quería venganza. Aunque sus hermanos tenían miedo de ser castigados por sus malas acciones, José más bien consoló a sus hermanos con palabras de bondad y protegió a sus hermanos y a su familia y los trató con bondad. ¿Cuántas personas hay hoy en el mundo que mantienen su fe y viven en bondad incluso durante los tiempos de prueba? Cuando se enfrentan a pequeños problemas, hay tantas personas que se quejan y se quejan diciendo: ¿por qué Dios me hace esta prueba? ¿Por qué Dios me permite que pase por esto? La gente de hoy no aguanta, sino que se venga de los demás cuando experimentan una pequeña pérdida o son acusados falsamente. Entonces, ¿quién perdonaría por completo y actuaría con la mayor bondad hacia aquellos que intentaron matarlo? Lo vendieron como esclavo a un país extranjero y lo hicieron sufrir durante muchos años, como lo hizo José. Perdón que me pica la espalda. Los hermanos de José ni siquiera nacieron de la misma madre de José, eran hermanos de diferentes madres.
querido hermano y hermana en Cristo. Me han dicho, hermanos, que mucha gente piensa que es más bien una pérdida improductivo vivir una vida de bondad. Pero la verdad, hermanos, es que si realmente logran la bondad completa en sus corazones y hacen las obras con bondad, entonces Dios obrará en justicia y nunca le causará una pérdida, sino que Él le devolverá las bendiciones. Ahora, hermanos, veamos algo, hermanos, de Daniel y sus 3 amigos. Mostraron, hermanos, su integridad de fe frente a las amenazas de sus vidas. Nunca se comprometieron con nada en ninguna situación. No significa que tuvieran fe para no transigir, hermanos, cuando se enfrentaron a las grandes pruebas. Por su fe, por pequeño o trivial que pudiera parecer un asunto, si no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, podían desecharlo sin pensar. Por lo tanto, cuando compara su fe con la fe de ellos, debe de verificar que también guarda la verdad sin transigir. Ha escuchado muchas veces lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, lo que se debe de guardar y lo que se debe de desechar. Y usted debe de haberlo tomado, hermanos, con una resolución de vivir por la palabra muchas veces. Entonces, ¿qué también mantuvo sus resoluciones en base a lo que escuchó? No se comprometió diciendo, quería vivir de acuerdo con la palabra y no quería comprometerme, pero la situación me obligó a vivir de la manera que lo hice. No dijo, la situación es tan difícil, Dios me entenderá si hago esto. Y luego se comprometió con el mundo. Solo, hermano, cuando no abandone su fe, sino que viva por la palabra de verdad, incluso enfrentando una situación desesperada, como ser puesto en un horno ardiente o en el foso de los leones. El diácono Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo y fue seleccionado como uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. No era un siervo de Dios, ni un anciano, pero la Biblia registra que manifestó el poder de Dios tan grandemente como los apóstoles. En la ciudad de Samaria sanó a muchos con espíritus inmundos, paralíticos y cojos. Muchas personas lo escucharon cuando predicaba el Evangelio y creyeron en el Señor porque les mostró señales. También, guiado por el Espíritu Santo, conoció a un eunuco etíope que tenía gran autoridad y le predicó el Evangelio. Al hacer la obra de Dios, no lo hizo en su propio pensamiento, hermano, sino que solo fue guiado por la voz y la intervención del Espíritu Santo. Y no fue solo él quien tuvo buena fe. Hechos capítulo 21, versículo 9 dice, este tenía 4 hijas vírgenes y eran profetisas. Dícelo bien que crió a sus hijos en la verdad. De esta manera solo quedan unos pocos fragmentos de registro para el diácono Esteban en la Biblia, hermanos, pero aún podemos determinar claramente cuán fiel era un hombre de Dios en base a esos fragmentos de información registrada. Felipe. No sé por qué estoy diciendo Esteban. Es Felipe, hermanos, de quien estoy hablando. Hermanos, él manifestó a través de él. Y fue uno de los pocos hombres que manifestaron el poder de Dios en el Nuevo Testamento. Ese solo hecho, hermanos, nos dice cuán bien fue reconocido ante Dios. Del mismo modo, incluso, hermanos, si una posición es un mero diácono en esta tierra, cuando su alma sea apropiada ante Dios, estará al lado de los ancianos, incluso puede tener el honor de convertirse en uno de los 24 ancianos. Esteban hoy sí, también era, hermanos, diácono, pero el gran poder de Dios también se manifestó a través de él. Así como Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes prodigios y señales fueron realizados por el diácono Esteban, hermanos. También Hechos capítulo 6, versículo 10 dice, pero ellos no podían con la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Tenía la autoridad de la palabra en la plenitud e inspiración del Espíritu Santo, hermanos. Por cierto, uno de los aspectos que tienen que revisar al comparar su fe con la de Esteban es el corazón lleno de bondad. Mientras era apedreado por la gente, oraba por ellos diciendo, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y exhaló su último aliento, incluso frente a la muerte. No pensó en sí mismo, pero mostró su misericordia por aquellos que practican el mal. Aunque el diácono, hermanos, Felipe tenía este tipo de bondad, estaba lejos de ser débil
o cobarde, incluso ante aquellos judíos que lo rodearon para matarlo, Esteban, sin miedo ni sumisión, tuvo el valor suficiente para predicar el evangelio y morir en el martirio. Esos hermanos, porque tuvo valor espiritual para arrojarse en los brazos del Señor. Si tiene este tipo de coraje, no tendrá obstáculos. ¿Hasta qué punto, hermanos, se expandirá el reino de Dios a través de usted? En el próximo mensaje, hermanos, seguiremos analizando la fe de aquellos que se convertirán en uno de los 24 ancianos, especialmente los de nuestra generación, querido hermano y hermana en Cristo. La Biblia hace un registro claro y detallado de quienes entrarán a la Nueva Jerusalén y entre ellos quienes se convertirán en los 24 ancianos. También se registra qué tipo de fe tienen. Por lo tanto, hermanos, la Biblia es un libro de texto que indica el camino al cielo. Al mismo tiempo es un manual que nos dice cómo podemos entrar a la Nueva Jerusalén y cómo convertirnos en uno de los 24 ancianos. Si realmente cree este hecho, ¿cuánto amaría esta Biblia la palabra de Dios? Por ejemplo, supongamos que pronto tomara el examen más importante de su vida y le dijeron que todas las preguntas del examen se pueden encontrar en un libro. ¿Con qué cariño va a tratar ese libro? ¿Cómo lo conservaría? ¿Va a sostener el libro incluso cuando esté durmiendo por temor a que alguien se lo quite? Llevar el libro donde quiera que vaya y tratará de leerlo siempre que sea posible. Asimismo, uno debe de amar la palabra de Dios, meditar en la palabra todo el tiempo y cultivar la palabra en el espíritu y hacer pan con ella. Si realmente anhela entrar a la Nueva Jerusalén y convertirse en uno de los 24 ancianos, no dejará que lo que escuchó esta noche se le escape al entrar por un oído y luego salirle por el otro. En lugar de decirse cómo era su fe, escuchará la palabra una y otra vez, comparará su fe con la suya y tratará de asemejarse a su fe a través de sus obras cambiadas. Entonces, la Nueva Jerusalén no está lejos de usted, pero se cumplirá dentro de su corazón. Eventualmente, hermanos, pueden ingresar a la Nueva Jerusalén en el futuro. Que pongan lo que escucharon esta noche en lo profundo de sus corazones y cambien para que avancen a la Nueva Jerusalén y posiciones más altas en los cielos, que vean a través de las personas de la fe, a través de las personas de la Biblia, su esfuerzo y traten de imitarlos. Asimismo, como nunca dejen de imitar al Señor Jesucristo, el más grande, sabio, inteligente hombre que ha pisado este planeta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza. Y luego de la alabanza, hermanos, vamos con el tiempo de la oración. Dios me lo bendiga. Dele like, hermanos, al programa. Manténgase con nosotros. Vamos a la oración, oremos juntos. Amén.